Señor Javier Restrepo, director de la Unidad de Estudios de Opinión de la firma Ipsos Napoleón Franco, la empresa encuestadora que ha realizado este sondeo que presentamos el día de hoy. ¿Cómo interpreta usted los resultados que ha tenido esta encuesta? Y quiero preguntarle específicamente por lo que planteaba Alejandro. ¿Es esta una fotografía del momento específico que vive el país o podemos hablar que hay una tendencia al comparar estos resultados con lo que sucedió en la encuesta del pasado mes de diciembre? Siempre cada medición es una fotografía del momento actual. Lo interesante es que una encuesta como Colombia Opina nos permite tener una foto tras otra y armar en ese sentido, digamos, una película con un poco más de movilidad que nos da más comprensión de lo que está ocurriendo. Efectivamente, hay una tendencia, esta percepción preocupada de la gente sobre el rumbo del país, esta calificación más negativa a la imagen del presidente Santos y a su trabajo, pues ya viene descendiendo desde hace un buen tiempo. De modo que sí, se está dando una tendencia, pero Alejandro ha destacado una cosa que me parece muy importante que vale la pena, digamos, tener en cuenta en esta discusión que estamos haciendo de los resultados. Y es que realmente la imagen del presidente Santos y la evaluación de su gobierno están muy atadas a la coyuntura que vive el país. De modo que efectivamente, buenas noticias, si se dan próximamente alrededor del tema de los acuerdos de paz con las FARC en La Habana, van a seguramente tener un impacto presumiblemente positivo sobre la percepción que tienen los colombianos frente a lo que está pasando en el país y frente a la imagen del presidente Santos. Lo que pasa es que hay un evento muy fuerte ahora, que es la percepción que tienen los colombianos sobre la situación económica, independientemente de que el presidente Santos haya tratado de mostrar que el país está muy bien, que comparado con lo que está pasando en la región, realmente nuestras cifras son muy positivas, pues el bolsillo de la gente se ve golpeado, la inflación ha subido y cuando las personas van a hacer sus compras y ven que todo está más costoso, pues inevitablemente perciben que el país no va bien desde lo económico y eso es sumamente importante en la forma como la gente evalúa al gobierno, pues esa es una tarea fundamental del gobierno, y a la situación de Colombia en este momento. Hassan, en este momento el país está en un momento decisivo. Estamos hablando de que inclusive pues, el mismo presidente Juan Manuel Santos y el máximo cabecilla de las FARC habían acordado firmar ese acuerdo de paz el próximo 23 de marzo. ¿Qué implicaciones puede tener para un presidente que tiene que tomar unas decisiones tan fuertes y que necesitan una gran gobernabilidad, un gran apoyo de la opinión pública? ¿Qué implicaciones tienen esos resultados adversos que entregaron estos resultados para el presidente colombiano? Pues mire, la confianza en el proceso de paz siempre ha estado muy golpeada. Golpeada no solamente por el mensaje que ha enviado el gobierno nacional, sino también por parte de las FARC. Hoy, por ejemplo, uno ve a la Fiscalía General pidiéndole a la Corte Constitucional que declare inexequible una figura por la cual luchó tanto el gobierno y la unidad nacional en el Congreso como fue el plebiscito. Algo que es irracional. Ya está saliendo también órganos de control como la Contraloría a decir que tampoco apoyan el plebiscito. Entonces, el gobierno nacional, ¿para qué invirtió tanto tiempo sacando una medida que las FARC desde el inicio le dijeron que no querían? Eso está reflejado acá. Está reflejado en la desconfianza que hay en la manera en cómo se está adelantando el proceso de negociación. Ahora, la gran pregunta que hay que hacerse es la siguiente. No es solo el proceso de paz. Antes uno podía decir que esas encuestas estaban enmarcadas para el presidente solo en la paz. Ahora es la economía. El gran problema que están teniendo los colombianos está en el desempleo, 29%. Está en el alto costo de la vida, 22%. Está, por supuesto, mire dónde aparece la violencia y la paz, en el último lugar con el 17%. Aquí ya tenemos que empezar a desmarcarnos del tema de la paz. El presidente le apostó todos sus huevos a un solo canasto, la paz. Y se ha venido advirtiendo desde hace mucho tiempo que a los colombianos les está preocupando es el modelo económico que viene, lo que significó Isagen, lo que significó Reficar, los escándalos que están teniendo a partir también de lo que puede significar una reforma tributaria de largo aliento en el segundo periodo. Entonces, miremos la coyuntura no solamente en la paz, miremos la coyuntura en lo que le está afectando a los colombianos y les duele a todos los estratos, altos, medios y bajos, la economía. Y ahí recapitulo lo que dijo un día el expresidente Bill Clinton, dijo: es the economy, stupid, es la economía. Si en este momento el presidente Santos no toma medidas de choque y de fondo frente al tema económico, que lo estamos viendo ya con el apagón, estos resultados van a seguir bajando. Alejandro, ¿cuál es su opinión? ¿Qué implicaciones pueden tener estos resultados adversos que representa este sondeo para el presidente Juan Manuel Santos en el contexto específico actual, en el momento coyuntural que vive el país? Pues claramente no son buenas noticias para darle un oxígeno político al presidente que necesita para darle legitimidad a la recta final del proceso de paz. Sin embargo, yo creo que hay que verlo también dentro de
los movimientos pendulares que tiene la opinión pública. El gobierno constitucionalmente tiene el manejo del orden público. Las negociaciones tienen momentos de crisis. Estamos no solo en un momento de crisis en la negociación, producto de lo que pasó en La Guajira, producto de que estamos posponiendo, o el gobierno está posponiendo unos meses una negociación en el ánimo de que se haga un mejor acuerdo, lo cual yo creo que es absolutamente necesario para los colombianos. No perder la perspectiva de que se está cerrando un ciclo de violencia política de más de 50 años. Entender también de que gran parte de las preocupaciones hoy en día de los colombianos, que sí están centrados en unos temas distintos a la guerra, como la economía, el desempleo, etcétera, es producto también porque el escalamiento de ese conflicto ha disminuido muchísimo. Hay una tregua unilateral de las FARC desde hace más de 1 año y medio, pues digamos las cifras sobre la violencia en el conflicto armado han disminuido dramáticamente y es una gran noticia, y las preocupaciones de los colombianos están en otro lado, en un lado de un país más moderno, digamos que con un conflicto que está en paréntesis. Ahora, eso yo creo que políticamente puede cambiar. Hoy en día el gobierno está a la defensiva, políticamente tiene poco oxígeno, tiene muchos frentes que realmente hay que atender: el tema económico, el tema político, el tema de la unidad nacional, el tema del plebiscito, donde hay unas fuerzas políticas que cada uno está jalando por su lado, las propias FARC. Entonces yo creo que los próximos 3 meses van a ser unos meses políticamente muy difíciles para el gobierno, una opinión que está desencantada con las instituciones, que está desencantada de la política, cuya confianza en el proceso de paz ha disminuido, yo creo que de manera natural por todo lo que ha venido ocurriendo, pero yo creo que hay que verlo también dentro de una tendencia, y yo veo un camino, digamos, casi que del desierto, donde el gobierno se enfrenta a 2-3 meses muy difíciles, y yo veo después de la firma del acuerdo de paz, ojalá a mediados de año, que el ánimo y la opinión va a tener una tendencia péndula muy distinta hacia un apoyo al proceso y un cambio de ánimo de los colombianos. Alejandro, Hassan plantea un punto bastante importante, y es el que tiene que ver con las preocupaciones que tienen los colombianos en este momento. ¿Por qué la economía pasó a ser la principal preocupación de los colombianos, inclusive por encima de temas como la seguridad, que en otros momentos era quizás la preocupación más grande para todos los nacionales? Porque realmente la economía siempre será la primera preocupación cuando hay dificultades, cuando hay crisis, cuando la inflación aumenta, porque le afecta a los bolsillos a cada uno de los hogares de los países. Y en eso, pues yo creo que es un tema absolutamente natural que entra a jugar en la agenda pública colombiana, cosa que no había pasado hace muchos años, donde la economía colombiana ha crecido a unos ritmos muy positivos, inclusive el año pasado. Y un segundo ingrediente es que ha habido una caída abrupta de la economía. Entonces, con la caída de los precios del petróleo, no solo la economía cambió, sino cambió de un momento a otro. Entonces, eso genera miedo, eso genera preocupación, genera incertidumbre de los hogares colombianos sobre lo que pueda pasar, porque toda situación grave es susceptible de empeorar. Si a esa situación económica que preocupa directamente al ciudadano le conjugamos una serie de noticias políticas y judiciales y una serie de situaciones, por ejemplo, silenciosas pero gravísimas, como el paro en la justicia, que este país es increíble, pero lleva 2 meses donde más de los juzgados están cerrados desde que comenzó el año, pues eso pues claramente aumenta ese pesimismo que se ve reflejado en la encuesta. Pero claramente dentro de todas esas preocupaciones, siempre la más importante será el tema económico cuando afecta a ese bolsillo. Pues vamos a seguir revisando esta encuesta que ha realizado la firma Ipsos Napoleón Franco, la encuesta Colombia Opina, para la alianza de medios RCN Radio, RCN Televisión, la FM y la revista Semana. Este sondeo consultó nuevamente la opinión de los ciudadanos sobre el proceso de paz. Este sondeo reveló que 6 de cada 10 ciudadanos se sienten pesimistas de que los diálogos entre el gobierno y las FARC lleguen finalmente a un acuerdo y que esa agrupación criminal se desmovilice. El pesimismo de los colombianos frente a los diálogos de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la organización terrorista de las FARC ha aumentado según la evolución histórica de la encuesta Colombia Opina.
A la pregunta, ¿usted se siente optimista o pesimista de que diálogos llegarán finalmente a un acuerdo de paz y que la guerrilla se desmovilizará? Octubre de 2015, optimista 46%, pesimista 52%. Diciembre de 2015, optimista 38%, pesimista 60%. La nueva encuesta revelada este viernes mostró que la pérdida de confianza en el proceso de paz sigue al alza. Ahora hablando de los diálogos entre el gobierno y las FARC en general, ¿usted se siente optimista o pesimista de que diálogos llegarán finalmente a un acuerdo de paz y que la guerrilla se desmovilizará? Optimista 32%, pesimista 66%, no sabe no responde 2%. También la mayoría de los encuestados cree que los líderes de las FARC deben pagar con cárcel sus delitos y que no puedan participar en política. ¿Estaría usted de acuerdo con que el gobierno acceda a que los líderes de las FARC no vayan a la cárcel o por el contrario, cree que deben pagar sus delitos e ir a la cárcel? Deben pagar por sus delitos e ir a la cárcel, 90%. Que los líderes de las FARC no vayan a la cárcel, 7%. ¿Estaría usted de acuerdo con que los líderes de las FARC puedan participar en política y presentarse como candidatos a elecciones populares o por el contrario que no puedan participar en política? Que puedan participar en política y presentarse a elecciones populares, 20%. Que no puedan participar en política y presentarse a elecciones populares, 77%. Al mismo tiempo, el porcentaje de apoyo a la continuidad de los diálogos disminuyó desde octubre de 2015 a la fecha. ¿Cree que el gobierno debe continuar con los diálogos de paz o debería terminarlos y combatir militarmente a las FARC? Octubre de 2015, continuar diálogos 67%, terminar y combatir 33%. Marzo de 2016, continuar diálogos 55%, terminar y combatir 45%. Señor Javier Restrepo, director de la Unidad de Estudios de Opinión de la firma Ipsos Napoleón Franco. ¿La pérdida de confianza de los colombianos en este proceso de paz es una tendencia? Jefferson, esto en realidad ha sido algo permanente. Sí viene profundizándose la pérdida de confianza en este resultado positivo de los diálogos de paz, pero realmente solamente en septiembre del año 2012, cuando el presidente anuncia los diálogos de paz, ese es el único momento en que había más gente optimista. Claro, se acababa de dar la noticia, era una noticia que la mayoría de colombianos sintieron como positiva y entonces en ese momento 54% de los colombianos decían estoy optimista con este proceso, 41% pesimista. Pero desde ese momento en adelante, todo el tiempo los colombianos han estado principalmente pesimistas frente al proceso de paz. En la medida en que se van dando situaciones de coyuntura, por ejemplo el ataque guerrillero en el Cauca, donde fueron asesinados 11 militares colombianos, pues por supuesto eso disparó aún más el pesimismo. Ahora vuelve a darse un momento coyuntural parecido. En Conejo, Guajira, un grupo armado de las FARC estuvo haciendo proselitismo político y una vez más eso eleva el pesimismo frente al proceso. Pero digamos, la verdad es que ha sido un proceso complejo para los colombianos, un proceso frente al cual la gente siempre ha estado muy escéptica, muy inquieta, y sin embargo es un poco la lectura de las gráficas que ustedes acaban de presentar en pantalla. 55% de los colombianos, todavía es la mayoría, piensan que vale la pena continuar con los diálogos. Es decir, a pesar de que estamos pesimistas los colombianos, sigue habiendo una proporción un poco más de la mitad que confiamos en que ese sea el camino para salir adelante, digamos, finalizar este conflicto armado tan largo que lleva el país. Hassan, ¿usted qué opina de esa aparente contradicción? Al mismo tiempo que el 55% de los colombianos apoyan la negociación, existe un gran escepticismo frente al final que van a tener estos diálogos. Mire, se lo planteo de esta forma. Es increíble que un producto como la paz no lo hayan sabido vender en este gobierno. Se lo vendieron a toda la comunidad internacional y hay un consenso impresionante de apoyo al proceso. Pero si usted mira estas cifras, que hoy en día, hoy, 11 de marzo, supuestamente la firma era el 23 de marzo, el acuerdo final, el 66% no se sienta pesimista frente al proceso, quiere decir algo muy sencillo, es que no supieron vender el proceso. Este gobierno tiene un grave problema en comunicaciones, no supo jamás vender el proceso de paz a los colombianos. Y ahí está reflejado. Pero no solo eso, han cometido un error, es que no han mirado lo que significa por estratos. Es que el 68% del estrato bajo
está pesimista, el 68% de los estratos medios está pesimista y el 49% está pesimista. En las bases sociales más importantes del país, donde está las FARC haciendo también un apego importante a un llamado colectivo de cambio de estructuración, no se está pudiendo conectar el gobierno nacional. Y lo otro, han hablado también de un tema fundamental y es la refrendación de este acuerdo. Y en la refrendación uno se da cuenta, según las gráficas que nos muestra esta encuesta, que la mayoría de colombianos quisieran ir a votar, quisieran de alguna forma buscar un acercamiento de refrendación, pero ahora no sabemos si ese plebiscito se va a llevar a cabo. Entonces, se ha gastado en la agenda política un mensaje frente a la opinión pública que no concuerda con las FARC. Las FARC hablan de constituyente, el gobierno nacional habla de plebiscito y ahora la pregunta que hay que hacerse es, con estas cifras de pesimismo de los colombianos, con un apagón ahí latente, ¿sería entonces que se puede perder aún más apoyo en lo que pueda significar los meses venideros para un acuerdo final de la paz? Alejandro Santos, ¿qué opina? ¿Aló? Sí, adelante, Alejandro. Sí. Bueno, yo creo que ha sido una combinación de factores, digamos. ¿Aló? Sí, adelante, lo estamos escuchando. Sí, no, digamos que yo creo que hay varios factores para explicar claramente ese pesimismo de la opinión pública colombiana frente al proceso de paz. Primero, un desgaste de 4 años de proceso donde la gente ya quiere que esto culmine. Llevamos 4 años negociando, se dijo que este proceso iba a ser un proceso de meses, llevamos 4 años y la paciencia de los colombianos se agota. Segundo, pues la historia de las FARC en Colombia y el daño y el sufrimiento que causaron ha sido enorme y en la medida en que se empiezan a ventilar los temas en la negociación donde no se van a pagar cárcel con barrotes, donde digamos que dentro de un proceso de negociación la sociedad tiene que tragarse unos sapos que duelen, pues eso en muchos sectores genera mucha resistencia y es natural en unos procesos de negociación donde hay que hacer transacciones que a mucha gente no le gustan. Muchos colombianos les gustaría ver a los guerrilleros, a los jefes de las FARC en la cárcel o extraditados. Eso no va a pasar. Esto no es una claudicación de la guerrilla, es una negociación política y eso genera también una animadversión que se refleja en la medida en que se empiezan a ventilar esos temas de justicia en el proceso. Adicionalmente, coincido con Hassan en que ha faltado una estrategia de comunicación, de diálogo dentro del país. La virtud del proceso de la confidencialidad al inicio, en los primeros 2 años, que fue muy necesaria, muy práctica para poder avanzar, se devolvió como un boomerang en el sentido en que empezaron a haber una serie de dudas sobre el proceso. Creo también que la estrategia del uribismo de socavar bastante, digamos, los puntos del proceso, de alimentar muchos miedos de muchos sectores de la opinión pública, han contribuido a que mucha gente, digamos, vea con cierta reserva el proceso de paz. Entonces, bueno, y sin hablar un poquito de la falta de mensajes claros de las FARC, de que están con el ánimo de reconciliar al país, de que tienen que pedirle perdón a los colombianos. Seguimos esperando esos mensajes si realmente queremos una reconciliación a través de este proceso de paz con las FARC. Esos factores me parecen a mí que todos juntos hacen que eso se reflejen en esas encuestas, que más de la mayoría del país sea pesimista. Ahora, eso tampoco es para verlo de una manera apocalíptica. Nos recordemos que la opinión pública es volátil, que los procesos de negociación aquí en el mundo tienen fases de crisis y de escepticismo de la opinión. Colombia no es la excepción. Esperamos todos los colombianos en la recta final, a 3-4 meses máximo de firmar la paz con las FARC después de 60 años. Y en ese sentido, si sumamos la comunidad internacional, sectores políticos, alcaldes y gobernadores, movimientos sociales, medios de comunicación y tantos colombianos que realmente creen que un país en paz es un país mejor del que teníamos, pues yo creo que todo este desánimo, todo este pesimismo perfectamente entendible puede cambiar en el segundo semestre de este año. Alejandro Santos, pues usted solo nos puede acompañar en esta primera parte del programa La Noche. Tiene más compromisos el día de hoy, precisamente con la revista Semana, que ya está por ser publicada acá en Colombia. Muchas gracias, Alejandro, por habernos acompañado en el programa La Noche, en este análisis de la encuesta Colombia Opina.
Muchísimas gracias por la invitación, un placer acompañarlos. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Vamos a continuar con Hassan Nazar, director de la FM, de RCN, la radio, nos está acompañando en este análisis. También quiero invitar a esta hora a nuestros televidentes a que opinen en las cuentas de Twitter a las preguntas que hemos planteado el día de hoy. ¿En qué cree usted que afectaría al gobierno del presidente Juan Manuel Santos en este coyuntural momento los resultados de la encuesta Colombia Opina? Una pausa y cuando regresemos continuaremos en este análisis. Javier Restrepo también nos está acompañando, director de la unidad de estudios de opinión de la firma Ipsos Napoleón Franco. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.